Las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Muy buenas tardes a la gente. Te quejas de la vida que tú mismo elegiste, no eres una víctima, en absoluto. Es lo justo, soy un hombre engañado. ¡No lo soporto más! ¡Eres violenta! ¡Sí, soy violenta! He visto Anatomía de una caída, la película que ha sido galardonada con el Oscar al mejor guión. Podría haber tenido más Oscar, está ya en las plataformas. Me ha parecido una buena película. Un Oscar más que merecido. A mí no me gustan las películas largas, pero esta película, que dura 2 horas y media, no se me ha hecho larga. La película parece un thriller judicial, no voy a contar el final, no te preocupes, y efectivamente es un thriller judicial, pero es mucho más. Un matrimonio vive con su hijo en una casa de montaña. Samuel, el padre, aparece muerto sobre la nieve. Sandra, la madre, escritora, pronto se convierte en el principal sospechoso. Daniel, el hijo, es esencial en el desarrollo de la historia. Es un thriller, pero mucho más que un thriller, porque refleja la complejidad de las relaciones entre personas que se quieren, que buscan, que se hacen daño, que buscan la felicidad en ocasiones por caminos muy difíciles, que experimentan la frustración, la envidia, que se sienten culpables, que le echan la culpa a otros. Por eso la película es buena, muy buena. Porque no tiene ese infantilismo que suele dominar el relato de la existencia de muchas otras películas. Ese infantilismo, maniqueo, de que todos son o muy buenos o muy malos. No. Esto es bastante realista. La película, la descripción de la complejidad, de esa búsqueda de la felicidad, de los afectos. Y lo interesante también en la película es que los guionistas han tenido una mirada compasiva hacia los personajes a pesar del mal que causan. Enseguida vamos a oír algunos de los pasajes del debate que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, y aunque parezca mentira, porque parece mentira, el PP y el PSOE están de acuerdo en que es necesario reconocer al Estado palestino. Cuando Rajoy estaba en el gobierno en 2014, el PSOE presentó una proposición de ley para que se reconociera a Palestina como Estado, y el PP votó a favor. ¿Están de acuerdo? Cualquiera lo diría. ¿No resulta un poco hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado usted a los saharauis abandonados? No se le conoce propuesta alguna para gestionar la guerra contra Putin. Es más, usted no ha hablado todavía sobre el desastre humanitario que se está produciendo en Gaza. Bueno, pues aunque no lo parezca, están de acuerdo el PP y el PSOE en lo fundamental sobre Palestina. Hoy se ha debatido en el Congreso de Política Internacional y hemos vuelto a tener el habitual aquelarre en el Congreso de los Diputados. La política internacional es un asunto, como la política de educación, que debería de estar fuera del rifirrafe de corto plazo. Había, por ejemplo, consenso en España sobre lo que había que hacer con el Sáhara, con Marruecos y con Argelia, que era no hacer nada. Ese consenso acabó cuando Sánchez, de forma unilateral, sin hablar con nadie, cambió de política dándole la razón a Marruecos sobre el Sáhara. Se lo ha recordado hoy Feijóo. Resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles. En Casablanca estaban hoy viendo el debate y estaban contentos como unas castañuelas, encantados de que los dos principales partidos políticos españoles no tengan un acuerdo sobre este asunto. Es, ya digo, cierto que Sánchez cambió de política sin avisar a nadie, es cierto que Sánchez se refugia en la política exterior, pero hoy era necesario que el Partido Popular criticara a Sánchez por impulsar en la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. Las diferencias sobre este asunto, insisto, son mínimas entre el PSOE y el PP. El cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador. Bueno, el PP se diferencia del PSOE en esto del Estado palestino en cómo hay que hacerlo. Hemos llegado a un nivel tal de polarización que si eres crítico con el gobierno de Sánchez, tienes que estar necesariamente a favor de Netanyahu. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ser crítico con el gobierno de Sánchez y decir a la vez
y al mismo tiempo que lo que está haciendo Netanyahu, 33.000 palestinos muertos, es un desastre, que es contrario al derecho internacional, contrario a la supervivencia del Estado de Israel, injustificable, inhumano y una falta de inteligencia política. ¿Es que hay que estar en un bloque necesariamente? Pues no, aquí no estamos en un bloque. Sánchez tiene una política que es un desastre y Netanyahu no vamos a utilizar calificativos para describirlo. Es lo primero y lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ahora mismo nos acercamos también hasta el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde desde anoche y por una infección urinaria se encuentra ingresada en observación la reina doña Sofía. La Casa Real asegura que su evolución es favorable. En el centro hospitalario está Carmen Lavallén. A esta hora aquí hay bastante trasiego de escoltas de la Casa del Rey, también de periodistas pendientes, por supuesto, de cualquier novedad en torno a la salud de la reina Sofía, también de las visitas que pueda recibir aquí en la Clínica Ruber Internacional la Madre del Rey, que sigue a esta hora en observación tras ser ingresada, lo decíais anoche, por una infección urinaria con 85 años. La evolución de la Madre del Rey está siendo, según ha comunicado Zarzuela, muy rápida y favorable. Algunos de los usuarios de este centro hospitalario madrileño se están enterando ahora de su ingreso, otros ya lo sabían y todos le desean una pronta recuperación. Que se recupere lo más pronto posible. Esté estupenda, que me imagino que no será nada. El otro día se la veía estupenda en la boda del alcalde, pero vamos, no, en el hospital por dentro está normal como siempre. Nada, sabemos a esta hora de cuándo puede recibir ese alta médica la reina Sofía, la que vimos recientemente en buen estado de salud en 2 actos públicos, el lunes en el funeral de Fernando Gómez Acebo y el sábado pasado en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y a esta hora varias viviendas del sur de Tenerife permanecen evacuadas por posibles inundaciones costeras. El Cabildo de la isla ha adoptado esta decisión por la subida del nivel del mar, motivada a su vez por el fuerte oleaje. Se espera que en las próximas horas este oleaje amaine. Tony Cerdá. En Tenerife se ha tenido que evacuar diversas viviendas e inmuebles en los municipios de Güímar, Arico y Arafo por los efectos de la pleamar, que comienza a esta hora, a las 3 de la tarde, hora canaria, y está previsto que finalice sobre las 4 menos 20, en algo más de media hora. Aún así, la evacuación se mantendrá hasta bien entrada la tarde. Natalia, vecina de Güímar, vive en un bajo y cuenta a COPE que nunca había visto nada igual en los últimos 15 años. El agua entraba literalmente dentro de las cuevas y salía con todo lo que cogía a su paso, sí. En Gran Canaria, otra de las islas afectadas, anoche en el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional tuvo que evacuar a 7 personas atrapadas en sus viviendas, entre ellas una mujer de 72 años que se dio un golpe en la cabeza y tuvo que ser derivada al hospital. Domingo Suárez, uno de los vecinos afectados, destaca la violencia del oleaje. Uno dice que hacía tiempo o que nunca habían visto un rebozo como este. Toda Canarias está en alerta por fuerte oleaje y fenómenos costeros. Los servicios de emergencia piden retirar del exterior de la vivienda los objetos peligrosos que puedan ser arrastrados por el mar, alejarse de los barrancos o evitar la exposición al exterior en las zonas costeras. Y contamos que ha sido condenado un hombre a 3 años y 8 meses de cárcel por acuchillar a un compañero de piso porque tenía la música muy alta. Un suceso que ocurrió hace año y medio en la vivienda que compartían con varias personas en la localidad riojana de Calahorra. Fueron estos mismos compañeros quienes lograron reducirle. Nacho Rodríguez de Tapia. Eran las 2 de la mañana y la música estaba muy alta. Es la razón que convenció al acusado para abalanzarse sobre su compañero de piso con la intención de clavarle un cuchillo carnicero de 20 centímetros. El agresor persiguió a su víctima por todo el piso, blandiendo el cuchillo de arriba abajo y golpeando las puertas, tras las que la víctima intentó esconderse hasta que el acusado logró entrar. La víctima se defendió como pudo a costa de lesiones graves en un dedo. Si la cosa no fue a mayores, fue porque el resto de compañeros de piso redujeron al agresor hasta que llegó la policía. La fiscalía pedía 6 años de cárcel por tentativa de homicidio, pero se ha logrado un acuerdo. El imputado solo cumplirá 3 años y 8 meses y tendrá que pagar una indemnización a la víctima de más de 13.000 euros. Y Mbappé es la gran amenaza del Barça hoy en la Champions. Luis Munilla. En la ida de cuartos de final de esta Liga de Campeones, hoy a las 9 en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Ya ha contado Elena Condis que De Jong puede ser titular, pero Pedri no jugará. Mbappé encabeza la lista de peligros del equipo de Luis Enrique, pero el presidente Joan Laporta tiene toda la fe en los suyos. Los veo realmente muy unidos. Además, veo también al entrenador muy convencido de nuestras posibilidades. Los jugadores creen en ellos mismos, creen en el equipo y eso hace
hace que nosotros creamos en ellos, ¿no? Yo al menos creo mucho en ellos. Vaya, yo no cambiaría ningún jugador nuestro por alguno de los otros. También a las 9, el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. El Atlético invicto en casa en la Champions. El Dortmund solamente ha perdido ante el Paris Saint-Germain en el torneo. Es por eso que al presidente Enrique Cerezo no le gusta que se hable de los alemanes como una perita en dulce. ¿En el fútbol tú conoces alguna perita dulce? Yo conozco muy pocas, porque parece ser de que todos son peritas dulces, pero al final nos cuesta mucho trabajo ganar los partidos y a veces hasta perderlos. Y nosotros también te voy a decir que siempre los equipos alemanes pues se nos anda bien. ¿Con qué resultado, con qué ventaja irías tranquilo a Alemania? Con cualquiera que sea ganar. Tiempo de juego arranca hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Contamos también que en el Sevilla, Sou se ha roto un hueso del pie y se pierde lo que queda de temporada. Que en Montecarlo ha sido eliminado Roberto Bautista tras caer ante el polaco Urkacz y que la piragüista Teresa Portela se ha clasificado para sus 7º Juegos Olímpicos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 18 grados en Cibeles. Para las 9 de la noche, hora del partido Atleti Borussia Dortmund, en el Metropolitano habrá cielo nuboso y 18 grados. Mañana vamos a tener más sol y máximas de 25. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Fuenlabrada, sentido A5. Mucha precaución. Dificultades de entrada, además, por la A1 en el Molar y A2 Torrejón. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Alcorcón. Y el M40 en Coslada hacia la A3, Pozuelo A5 y Villaverde sentido A4. Por agredir a 2 mujeres, a su propio hijo y a un policía, ha sido arrestado un hombre de 27 años en el distrito de Villaverde. Este hombre pegó a su pareja mientras ella tenía al bebé en brazos. Lo hizo en presencia de otra mujer a la que también golpeó. Fue ella quien alertó a la policía. Después se enfrentó con el agente que intentaba detenerle. Escucha la tarde. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Ha muerto el científico y premio Nobel de Física Peter Higgs, descubridor del bosón de Higgs. Y desde luego ha sido longevo. Mira, ha muerto a los 94 años, que es bastante menos de lo que cualquiera de nosotros necesitaría para llegar a entender qué es el bosón de Higgs. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 43. ¿Sabes lo que es el bosón de Higgs? Pues lo he leído como 300 veces artículos para explicarlo, incluso justo antes de venir aquí, porque recuerdo que en Letras Libres publicamos uno en 2012, cuando hubo como la prueba experimental. Lo leo, hay un momento que lo entiendo y pasan 3 segundos y digo, ahora ya no sabría explicarlo, ¿no? Me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eso, ¿significa entonces que no lo hemos entendido o no somos capaces de interiorizar realmente estas cuestiones de la física? No sé, de qué, cómo se puede llamar. Es que esto para una mente, hay que tener una mente matemática, una mente científica para llegar a entenderlo de verdad. ¿Tú qué crees, Daniel? Bueno, seguramente sí, y también yo creo que a veces lo que nos pasa es algo de falta de entrenamiento, ¿no? Como que a veces hay un descubrimiento científico. Yo creo que la física es más complicada porque es la ciencia conceptualmente, yo creo, más difícil, ¿no? Pero también como no estamos entrenados, pues de repente picoteas y te falta a lo mejor el mapa que te permite situar las cosas y decir, bueno, pues esto va aquí, ¿no? Y yo creo que eso es un poco al menos lo que a mí me pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar ese mapa para situar las cosas, ¿no? Y al menos durante el tiempo que estemos hablando de esta cuestión, seguro que lo vamos a entender. Lo que no significa que para la mayor parte de nosotros, al final, cuando pasen 10 minutos y desde luego 1 hora, volvamos a intentar sobre ello y queramos explicárselo a alguien y nos vuelva a pasar lo mismo, que nos quedemos bloqueados. Porque mira, para poder explicarlo y que nos lo explique bien, yo en quien confío es en Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, que desde luego es capaz de explicar del mundo científico lo que para muchos es inexplicable. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a intentarlo, sí. Sin ser demasiado ambiciosos, yo creo que vamos a entender qué es el bosón de Higgs, pero para poder
comprender exactamente toda la ciencia que hay alrededor, tendríamos que ser Peter Higgs. Y ese, por desgracia, ya había uno y ya se nos ha muerto. Es un poco como intentar comprender la maravilla de una catedral y poder saber un poco por qué se ha construido o qué hay detrás de esa construcción. Eso es factible. Hacer catedrales es más complicado. Bueno, pues vamos a intentar comprender un poco qué hay dentro de la materia y por qué fue tan importante el trabajo de este científico. Bueno, pues venga, sin más preámbulo, Jorge, ¿qué es el bosón de Higgs? Bueno, el bosón de Higgs es una partícula que compone la materia. Esto lo estudiábamos en el cole, ¿verdad? Que la materia estaba compuesta por partículas, ¿no? Por átomos, y los átomos en nuestra época sabíamos que estaban compuestos a su vez de partículas más chiquititas, electrones, neutrones, protones. La ciencia ha avanzado mucho desde que yo estudié en el cole y esto pues se ha complicado un poco. Hay dos tipos de partículas, pero una muy concreta es lo que se llaman bosones. Los bosones son partículas que favorecen algún tipo de interacción en la materia. Por ejemplo, en el caso de un campo electromagnético, es decir, un imán que se une a otro imán, hay una partícula que es pues un fotón que favorece esa interacción en el imán, genera un campo magnético. Y fíjate que los científicos, desde antes de Einstein, de hecho, saben que toda la naturaleza funciona solo con 4 fuerzas fundamentales. No hay nada más que 4 fuerzas que unen la materia. Una es la gravedad, ¿verdad? Otra es el electromagnetismo, del que hemos hablado, y luego otras 2 que se llaman interacción fuerte y débil. Bueno, ahí no vamos a entrar. La ciencia lleva décadas buscando cuáles son las partículas responsables de esas fuerzas. ¿Por qué existe gravedad? ¿Por qué los imanes se juntan? ¿Por qué existe electromagnetismo? Y Higgs hizo una pregunta muy interesante y es ¿por qué existe la masa? ¿Por qué los cuerpos son como son? ¿Por qué son unos más masivos que otros? ¿Por qué el Sol es grandote y la Tierra tiene menos masa? Y la Luna menos masa todavía. ¿Qué es lo que confiere masa a los cuerpos? Que es como decir ¿por qué la realidad existe como es? Es decir, ¿por qué la realidad entre existir y no existir eligió existir? Bueno, pues él propuso. Es decir, que para empezar es la partícula que da sentido a la materia, ¿no? Sí, la que une toda la materia, vale. La que compone la masa, que es un poco como la cualidad fundamental de nuestra materia. Y dijo que tenía que haber una partícula que llamaron bosón, porque era una partícula que genera una interacción, y puso su nombre, bosón de Higgs. Pero esto lo hizo en los años 60, y se pasó casi 50 años haciendo fórmulas matemáticas justificando la existencia de esta partícula sin que nadie demostrase que existía. Hasta el año 2012, donde ahora hablaremos, que por primera vez en la historia, un experimento carísimo, el más caro y más grande jamás generado en la historia de la humanidad, demostró en un acelerador de partículas que efectivamente Higgs tenía razón, que existe una partícula hasta entonces desconocida, que es un bosón y que es la responsable de que el resto de la materia, el resto de las partículas del cosmos tengan su propia masa, el bosón de Higgs. Entonces, espera un momento, que quiero que nos detengamos un momentito, que vamos muy bien. Otra cosa es que todo lo que nos has contado y que creo que hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad, Daniel, que lo hemos entendido? Sí, ¿ves? Sí. Seamos capaces luego de repetirlo cuando alguien nos lo pregunte dentro de una hora, pero lo vamos entendiendo. Pero me dices que entonces Peter Higgs, en los años 60, lo que tuvo fue una intuición. O sea, ¿la ciencia funciona también por intuiciones? ¿O qué fue? Desde luego, basadas en el conocimiento, sí, pero son intuiciones. Pero no podía demostrarlo. Claro, es solamente matemáticamente. Es como Einstein cuando... O sea, solo podía hacerlo en la teoría, claro. Claro, hay unas fórmulas matemáticas, conocemos, los físicos de partículas conocen bien los cálculos que hay que hacer para que un cuerpo pese lo que pese, para que un cuerpo vaya a la velocidad a la que va. Bueno, esto muy básicamente también lo hemos hecho de chiquititos, ¿no? Cuando nos ponían un problema para determinar el tiempo que va a tardar un tren en llegar de un sitio a otro, si la distancia son 5 kilómetros y la velocidad 2 kilómetros por hora. Bueno, eso a lo bruto puede hacer que los científicos tengan fórmulas matemáticas que expliquen todo lo que ocurre en el cosmos. Comprendo. Pero una cosa es explicarlo matemáticamente y otra cosa es que experimentalmente alguien vea de verdad la existencia de esa partícula. Y eso no ocurrió hasta 2012. Entonces, Peter Higgs propuso esta teoría sobre la existencia de esta partícula, podemos decir que realmente extraordinaria, ¿no? Que explicaría entonces por qué otras tienen masa, ¿no? O explicaría la importancia. ¿Cómo es que
los objetos del universo tienen masa. Lo que propone Peter Higgs con esta partícula es que esta partícula crea un campo de Higgs. Igual que hay un campo electromagnético que genera electromagnetismo. Tú, un imán, hasta que no lo acercas al campo del electromagnético de otro, no se juntan, ¿no? Bueno, Higgs propuso que hay un campo de Higgs que genera masa. Y hay una explicación un poco rara, pero que sirve mucho para entenderlo. El campo de Higgs, que está compuesto por estas partículas que hasta ahora no se conocían y en 2012 se empezaron a conocer, es como si fuese, imagínate, un tarro de miel. Un tarro de miel en el que echas piedrecitas. Y en función del espesor de la miel, las piedras se mueven más rápido o más lento. De alguna manera, el campo de Higgs tamiza todo el cosmos y todas las partículas que pasan por él se cargan de masa. Y en función de su interacción con ese campo, son más o menos masivas. Y ahí se construye la materia desde el comienzo del cosmos hasta nuestros días. Perfecto. Bueno, pero esto, como decimos, lo propone en los años 60. ¿Qué pasa en el año 2012? Bueno, ahí se pone, ya se había puesto en marcha antes el gran colisionador de partículas en el CERN, en Ginebra. Ya te decía antes, el laboratorio más grande que nunca se ha creado. 27 kilómetros de túnel, algunos de ellos llegan a 120 metros de profundidad, donde lo que consiste este experimento es hacer chocar partículas a grandísima velocidad y ver qué pasa dentro. ¿Para qué? Pues otro ejemplo tonto de los míos. Tú imagínate que tienes un huevo Kinder y quieres saber lo que hay dentro. ¿Qué tienes que hacer con el huevo Kinder? ¿Abrirlo? Romperlo. Romperlo. Bueno, vale. Ahora, imagínate que lo que hay dentro es algo tan breve y tan energético que en cuanto toca el aire de ahí fuera, desaparece. Ajá. De manera que tienes que buscar una forma de descubrir lo que hay dentro en milisegundos antes de que desaparezca. Pues eso es lo que hace el acelerador de partículas con la materia. Coge varias partículas de diferentes categorías, las pone a grandísima velocidad, hace que choquen unas con otras, las parte, las abre, las revienta y en milisegundos estudia su contenido. Estudia si hay algo dentro que permita visualizar la existencia de alguna interacción que hasta ahora no se conocía. Y haciendo eso, pues en 2012 se descubrieron unas fluctuaciones, que no vamos a entrar en detalles, ¿no?, de cómo se produjeron, pero unas fluctuaciones que eran muy consistentes con lo que Higgs decía que debía pasar si existiese un bosón de Higgs. Y efectivamente, de esa manera, de manera experimental, y luego en repeticiones de este experimento, se demostró que efectivamente tenía razón, que dentro de algunas partículas existía una partícula subatómica más que se comportaba como la partícula de Higgs, y por lo tanto se demostró científicamente que el bosón de Higgs existía. Y fue cuando le dieron el premio Nobel de Física y también el Príncipe de Asturias, por cierto, también se le dio a Higgs. A él, hay que decir que a otros científicos, porque este señor se ha llevado un poco la fama de poner el nombre. Claro, al poner el nombre se lleva toda la fama. 5 líneas de investigación en paralelo buscando la existencia de esta partícula. Daniela, ¿qué lo has entendido ahora? Sí, me ha gustado mucho, además, como ponías esas los símiles esos, ¿no?, que aclaran lo del tarro de miel, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora me parece bien. Luego no sé si a lo mejor me preguntan mis hijos en un rato y espero poder aclarárselo. Bueno, igual me lo aclaran ellos, ¿no? Igual es posible. Y la pregunta final, Jorge Alcalde, ¿y esto para qué sirve? Sirve para entender mejor el cosmos. Fíjate que antes te decía una cosa que parece un poco exagerada y quizá poética, pero que es verdad. Hace miles de millones de años, cuando ocurrió el Big Bang y todo comenzó, el espacio y el tiempo, prácticamente la materia tuvo que decidir si existía o no. Si se aniquilaba a sí misma o si comenzaba a agruparse en cada vez estructuras más complejas, primero pequeñas partículas unidas, luego estrellas, galaxias, planetas, y eligió, entre comillas, evidentemente, eligió existir. O sea, entre las muchas posibilidades que había de que lo que ocurriese se disgregase en la nada, eligió existir. ¿Y por qué eligió existir? Por unas leyes que componen la existencia de la materia. Y la más importante es la relación con la masa de las partículas. Y es muy importante saber cómo funciona, y era muy importante entender que esto era así, porque toda la cosmología y toda la física se basan en que existan partículas con masa. Si no existiesen, habría que reinventar nuestra explicación del cosmos, que no sabemos si es la correcta o no, es la que tenemos ahora. Quizá dentro de 200 años o de 2000 años o de 100.000 años se descubra otra. Pero esta es la teoría estándar de la materia, que es la teoría que justifica por qué se comporta el cosmos como se comporta.
Es impresionante, de verdad que sí. Y también tu explicación. De todas maneras, pensaba que tiene mucho de filosófico todo esto. ¿No te parece, Daniel? Sí, tiene de filosófico y casi religioso, ¿no? Porque son explicaciones sobre el cosmos, sobre el mundo, ¿no? De qué está hecha la materia, ¿no? Y sí, la verdad es que ahora yo creo que es la ciencia más filosófica, ¿no? Sin duda. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. Yo sé que, Jorge lo ha hecho maravillosamente bien y estoy convencida de que los oyentes opinan lo mismo, ¿no? Y que más de lo que intentamos hacer aquí, seguramente se puede hacer incluso mucho mejor. Pero yo creo que lo hemos hecho, yo lo he entendido, Daniel lo ha entendido, Jorge. Seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo. Es fantástico y además cada día cambia. Pero es que es extraordinario. Nos replanteárnoslo, claro que sí. Bueno, pues ha fallecido Peter Hinds a los 94 años en Edimburgo y pues nada, nos ha dejado esta teoría, este bosón de Higgs, que fue comprobado en el 2012 gracias a ese acelerador de partículas que, por cierto, ese gran colisionador de hadrones, el que está en Suiza, tiene por sí mismo, una historia que contar que da para un capítulo entero, porque también es una cosa extraordinaria. Pero eso será otro día. Jorge Alcalde, Daniel Gascón, gracias. Muchas gracias. Pasa buena tarde. Un abrazo. ¿Qué tal, Rosa Rosado? Muy bien, Pilar Cisneros. Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Muy bien. ¿Estás muy bien? Sí, estoy muy bien. Me alegro. Bueno, hablamos de que una profesora, hablamos a continuación, ahora, de que una profesora se ha hecho viral compartiendo, es que en este mundo y en esta vida que tenemos ahora, con las redes sociales, en cuanto subes cualquier cosa así un poco más curiosa, te puedes hacer viral en cualquier momento. Todo se comparte, además. Por eso. Bueno, pero en este caso se ha hecho viral compartiendo en un vídeo el susto que se ha llevado después de que una de sus alumnas confundiera tortícolis con tuberculosis. Bueno, a ver, ¿qué se parecen? Empiezan por T las dos, ¿no? Tortícolis es muy difícil de decir. Tortícolis. Bueno, pero que te puede venir tuberculosis de la cabeza. Claro, es que a veces hay como relaciones extrañas de palabras que no tienen nada que ver, pero que es verdad que tú piensas en una y te viene otra a la cabeza. Están en la misma neurona. Se parecen a la pronunciación. O en la pronunciación. Sí, son distintos nombres. ¿Cuántas veces que no te viene la palabra? Sí, y dice lo primero que te... O no, te quedas mirando a la persona y dices, ¿y este muchacho cómo se llamaba? Y lo conoces de toda la vida. Sí. ¿Eso no os pasa a vosotros? Sí, pasa, hombre, y tanto. Pero la cuestión, ¿eso pasa ya con la edad o le pasa a todo el mundo? No, eso pasa, no hay que tener... ¿Seguro? No hay que tener, digamos, prevención con estas cosas. Bueno, lo de confundir palabras yo creo que sí que pasa a todas las edades. ¿Cuántas veces confundimos nombres que no guardan relación entre sí, pero se parecen a lo mejor en la pronunciación? Seguro que tú tienes alguna anécdota o que hay siempre una palabra que la cambias. Yo te voy a contar una anécdota, Yo me acuerdo que cuando era pequeño me llevaron mis padres a comer a un restaurante, que no era una cosa frecuente, y yo quería de postre chirimoya. El camarero dijo, a ver, le preguntaron, ¿qué hay de postre? Pues tal, y chirimoya. Entonces yo dije, para mí, yo quiero un gilipollas. Lo recuerdo perfectamente, claro, aquello fue... anécdota familiar para toda la vida. Exacto, anécdota familiar para toda la vida. ¡Qué barbaridad! Es que chirimoya y gilipollas se parece. Se parece totalmente, vamos. De hecho, a partir de ahora podemos llamar chirimoya y ya sabemos. Menos mal que no como yo no soy muy aficionada yo a la chirimoya. ¿No te gusta? Yo creo que no lo he probado nunca. Estaba pensando en eso. Yo creo que no. Que un niño pida chirimoya de postre también es curioso. Por eso le vino el otro a la cabeza, que es más común. Era en la zona de Granada donde se toma mucha chirimoya y mucho caqui. Nos gusta mucho la fruta. Nos gusta la fruta. Eso pasa mucho con las enfermedades. Mi madre, cuando le da, en vez de esclerosis... ¿Qué dice? No, dice que tiene esclerosis en vez de escoriosis. Pues escoliosis es muy complicado. Pero tiene escoliosis, ¿no? Tiene escoliosis, pero dice que tiene esclerosis. Claro, hay una diferencia. Yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Empiezan a decirte, por ejemplo, músculos.
¿Sí? Es que pasa mucho con esto. Y es complicadísimo, hombre. La anatomía es una cosa que requiere una memoria prodigiosa. Sí, es verdad. Y mira, este fin de semana con el eclipse, la hija de una vecina mía me preguntaba que a qué hora empieza el apocalipsis. Digo, no, hija mía, no. Algo habría oído la muchacha. Pero esto también, gracias a Dios, no. También están en un campo semántico parecido. O pueden ir unidas las palabras en la misma frase. La muchacha había pensado apocalipsis porque pensaba que se acababa. Tiene mucho sentido. Claro, el sol ya no se ve. Algo hay arriba. Raro. Bueno, y psicóloga también. Apocalipsis total. Exactamente. Y psicóloga también es una palabra que puede dar lugar a confusiones. A ver. Hola, gente. Pues yo de pequeña le dije a mi madre que quería ser psicópata. Y ella me miró y me dijo, a ver, hija, ¿no será psicóloga? Y sí. Efectivamente, era psicóloga. No, porque uno nace psicópata o se hace. Exactamente. Yo, mamá, quiero convertirme en un psicópata. Menos mal que luego era psicóloga. Como menos mal, sí. Como el silencio de los corderos. Quiero convertirme en una psicópata. Psicópata. Pues nada, oye. Claro, que dices a un hijo y a ver qué dices, madre mía. Ojo que te lo dicen ahora, porque en nuestra época, bueno, pues sabías que era una confusión, pero te lo dice ahora algunos. Claro, por eso te digo. Pues lo dice en serio. Y te llevas un susto que no veas. No, yo quiero ser psicópata. Exactamente, es lo que nos pasa con algunas palabras. Hola, buenas tardes, gente. Pues el pasado día 6 de enero, en Reyes, mi hijo se levantó con un frío que hacía, evidentemente por las temperaturas de invierno, y dijo, pues con este frío de hoy me va a dar una epilepsia. Y yo nos quedamos con cara de, ¿qué estás diciendo? Hipotermia, no era epilepsia, era hipotermia. Claro. El muchacho había elegido mal los términos y no era correctamente. También el frío tiene efectos cerebrales. Puede ser, pero no era el caso. Tampoco es muy común que el niño te diga, me va a dar una hipotermia, Es que también los niños ahora saben unas palabras. Bueno, pues por eso lo primero que le salió por una epilepsia, venga, todos. A mí lo de hipotermia me parece súper técnico. Estoy congelado, ¿verdad? Exacto, ¿sabes? Una hipotermia. Me va a dar una hipotermia. O cualquier otra cosa, pero hipotermia. Pues por eso, como era tan rara, dijo, pues esta que me suena más. Hipotermia suena a vigilante de la playa que ha rescatado a alguien, ¿no? Y entonces, pues ha pasado mucho frío, pero no es normal, ¿no? ¿Tu hijo dice hipotermia? Hipotermia, yo creo que no. No, ¿qué dice? Cuando tiene frío, ¿qué dice? Te sorprenderías. Pues sí. Sí, también. Bueno, palabras que confundimos unas por otras porque suenan parecido, por el contexto. Esas palabras que a lo mejor decías de pequeña o dijiste, ¿no? Y que todavía te recuerdan en la familia, pues porque son... Que querías ser psicópata de pequeña. Míticas. Mamá, quiero ser psicópata. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607 15 0602. Bueno, una noticia de hoy es que finalmente, Televisión Española sí ha fichado a Broncano baratito para hacer su programa en la televisión pública. Baratito. Una de las cosas que comentamos enseguida. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, amigos, muy buenas. Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena? Buena pregunta. Muy buena. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. ¿Nos cuentas tu historia? Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahorras Hälften, o sea, la mitad. Los viernes, hasta el sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes. Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque... ahorro más en mi consumo eléctrico. Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque... Antonio iba a tener paneles solares y yo no. Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque... Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor. Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? Contándole las cosas que... ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son... 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. En lo que te vas quedando dormido te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Tarde. COPE. Estar informado. 28 millones por 2 años, ese es el contrato que va a tener Broncano, ya lo ha conseguido la presidenta de Radio Televisión Española, Cascajosa, con un voto de calidad como presidenta, ya ha cumplido con el encargo que le han dado en Moncloa. Ha conseguido por fin Sánchez este objetivo que tenía, buscar un producto que sea alternativo, que compita con el prime time de Antena 3, con el programa El Hormiguero, que a veces se muestra crítico con Sánchez. Se lo ha echado en cara Feijóo hoy en el Congreso de los Diputados. Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Ha habido referencias en ese debate parlamentario de esta mañana a ese programa con el que Sánchez quiere que se compita con el programa que le critica en Antena 3. ¿Sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez? Fernando Palmero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ya lo ha conseguido, ¿no? Ya lo ha conseguido Moncloa.
Sí, ya Moncloa ya por fin va a tener a su humorista en el prime time de Televisión Española. No se entiende tampoco el empeño, ¿no? No sé si el presidente o Moncloa piensan que todos los ciudadanos somos estúpidos, ¿no? Y nos dejamos influir políticamente, si eso es lo que él quiere, contratando a Broncano, y nos dejamos influir políticamente por un humorista, ¿no? Que en el fondo es lo que es Broncano. Pero ¿por qué tiene Sánchez tanta obsesión con esta cuestión, Fernando? Bueno, yo creo que hay también otro elemento, y es la productora, quien produce La Resistencia, que ahora se emite en Movistar Plus. La Resistencia es del Terrat, de Mediapro. No podemos olvidar que hoy, aparte de aprobarse el contrato de Broncano, se ha aprobado también otro programa por 4,5 millones de euros de coste que de la coproductora, que es una productora de Prisa de José Miguel Contreras, que también recibirá de la televisión pública 4,5 millones por un programa que presentará Arturo Valls. Yo creo que el gobierno está utilizando la televisión española para fomentar y ayudar a sus productoras amigas, a productoras de su entorno, independientemente, porque si no, no se entiende el contrato de Broncano. No solamente por la cantidad de dinero, sino por las condiciones. O sea, un programa de televisión, todos sabemos que la televisión es de los medios más exigentes, ¿no? Donde la audiencia, más volátiles, sí, donde la audiencia es implacable, ¿no? Y marca la continuidad o la desaparición de un programa. No se entiende entonces que en ese medio tan competitivo se dé al programa de Broncano 18 meses en los cuales no importa la audiencia que vaya a tener para garantizar su continuidad. Eso es, de alguna manera, garantizar a la productora, al Terrat, que es de Mediapro, propiedad de Mediapro, fundada por Andreu Buenafuente, garantizar al Terrat que al menos un año y medio va a cobrar de los dos contratos, de los 2 años que hay firmados. Y yo creo que esa puede ser una de las claves. Que no es solo, digamos, la batalla por intentar ganar un espacio que le haga digamos, sombra al hormiguero, ya veremos, porque que es también pagar, o sea, decir, que llegue dinero a las productoras amigas, dices. Que llegue dinero a las productoras amigas, porque yo creo que, bueno, no sé qué concepto tiene el gobierno de la ciudadanía española. No sé si es que la ciudadanía española se deja influir políticamente, ni siquiera por un programa como El Hormiguero, ¿no? Si es un programa de entretenimiento que podrá hacer críticas al gobierno como a cualquier otro aspecto de la sociedad, pero vamos, y pensar que la intervención de Broncano va a ser decisiva, digamos, en un entorno electoral, es tener muy baja concepción de los ciudadanos españoles. Yo creo que puede ir más por ahí. Por el lado de las productoras, dices. Concepción Cascajosa, no podemos olvidar que es militante del Partido Socialista, desde que entró en el Consejo en 2021 ha sido la intermediaria directa con Moncloa, y el tiempo que lleva de presidenta de Radio y Televisión Española solo se ha ocupado de este contrato, ¿no? De ese contrato, que no está todo cerrado, que los 3 consejeros del Partido Popular que han votado en contra han dicho que van a poner un recurso, porque esto ha sido aprobado utilizando la presidenta el voto de calidad, es decir, su voto vale doble, porque no se ha presentado la expresidenta destituida, Elena Sánchez. Y luego hay otro informe de los trabajadores de Radio y Televisión Española en el que dice que esto puede ser calificado de administración desleal y responsabilidad contable. No podemos olvidar que esto es dinero público que tiene que estar fiscalizado, y veremos a ver un contrato. ¿Cómo acaba el asunto, no? Claro, por eso digo que no está todo firmado, aunque ya está firmado. Yo creo que esto de Broncano todavía puede traer algún recorrido, puede tener algún recorrido más. Es la colonización de todo, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de la televisión pública, que ya se venía produciendo, de correos de Indra, cierto. Del CIS, sobre todo aquellas instituciones de las que depende mucho la opinión pública. Las encuestas del CIS condicionan muchísimo la opinión pública, y Televisión Española, pero desde que llegó Sánchez la estuvo colonizando. Vamos a ver, seguimos bajo la resaca del anuncio hecho por Puigdemont de que si no es investido presidente de la Generalitat, pues que él se retira. Hoy Trias de Junts per Cat ha dicho que, hombre, hay que hacerlo presidente del partido.
Nosaltres farem un congrés i espero que en aquest congrés nombrem tots per unanimitat al president Puigdemont, perquè és el nostre president. El nuestro presidente, y espero que lo nombremos a todos, todos lo nombremos por unanimidad de presidente. ¿Qué significado tiene este anuncio que ha hecho Puigdemont, Fernando? Bueno, de entrada no es creíble, es decir, nadie se cree que si Puigdemont pierde las elecciones se vaya a retirar. Y en cualquier caso no sé en qué país piensa retirarse, ¿no? Si volverá a España o se quedará en Francia o en Bélgica. Yo creo que es una mala estrategia electoral. Bueno, ya veremos si es mala o buena, quiero decir, en función del resultado. Pero que yo creo que responde básicamente a una estrategia electoral, es meter presión al votante separatista, porque él no aspira a ganar las elecciones, porque las encuestas son las que son, y no le dan a él como vencedor, pero sí le podrían dar una ligera ventaja sobre Esquerra Republicana, porque ellos con los que compiten es con Esquerra Republicana, con los que compiten y con los que necesariamente van a tener que pactar si quieren volver a reeditar aquel gobierno separatista de 2017, el del golpe de 2017, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo es intentar meter presión electoral. Todavía no ha empezado la campaña, veremos a ver cómo se desarrolla. Las encuestas dan ahí ya prácticamente como vencedor, pero no por mayoría absoluta, con lo cual a él la única ventaja, la única posibilidad que le queda es conseguir esa ventaja sobre Esquerra Republicana y luego obligar a Esquerra Republicana a reeditar. Hacerlo presidente. Hacerlo presidente y reeditando el gobierno separatista. Oye, también hemos tenido encuesta de las elecciones vascas del CIS que da por delante a Bildu respecto al PNV. Es decir, no es la única encuesta, la del CIS. Ha habido algunas que le han dado esa ventaja. Claro, al resto de España le puede parecer raro, ¿no? Cómo ha avanzado el blanqueamiento de Bildu de tal manera que pues más de un 30% de la población está dispuesta a votar a Bildu, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, para muchos votantes no hay un vínculo entre Bildu y ETA, y eso que el corazón de Bildu es Sortu, ¿no? No, vamos, que sí, el líder, aunque no se presente al Lehendakari, el líder es Arnaldo Otegi, que ha sido condenado varias veces por pertenencia a banda armada, ¿no? Y por exaltación del terrorismo. Lo que ocurre también es que Bildu en el País Vasco ha tenido una estrategia totalizadora, quiero decir, ningún movimiento de izquierdas quedaba fuera del paraguas Abertzale, ¿no? Por eso ahí tampoco ha tenido nunca muchísimo éxito, ni Izquierda Unida, ni lo tiene ahora Sumar, ni no, Podemos. Tuvo Podemos, pero ha sido una estrella fugaz. Pero fue muy fugaz, porque el feminismo era el feminismo Abertzale, el movimiento Ocupa era el movimiento Ocupa Abertzale, o sea, todos los movimientos sociales y todos los movimientos de izquierdas que con los que entronca mucho la juventud, porque parte de los resultados que da el CIS, las responsabilidades del voto joven, ¿no? Bildu se está quedando con el voto de la gente de menor de 55 años. Y no hay memoria de lo de ETA, pues ya está. No hay memoria de lo de ETA, y luego, si hubiese memoria, como tú dices, ha habido toda una operación de blanqueamiento del terrorismo y de los terroristas, liderada fundamentalmente por el gobierno. Para beneficiarse. Con éxito, porque sí. Con bastante éxito. Es decir, ya veremos cuál es el resultado, pero vamos, quiero decir, si no es ahora, quizás sea más adelante. Gracias, Fernando, por tu análisis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros. Bueno, pues interesante, Pilar, esto que nos dice Fernando Palmero. Él no da por cerrado el culebrón broncano, porque puede haber un recurso, porque puede haber una revisión de la decisión, sobre todo porque se trata de dinero público, ¿eh? Claro. Yo pensaba que a lo mejor es también por la afinidad del nombre, la Resistencia, Manual de Resistencia. Ah, mira. Al final, pues... Esto no lo había pensado yo, claro. Estaba predestinado. Pero es una afinidad cara, ¿eh? O sea, sí, muy cara, con el dinero de todos, además. Sí. Bueno, pues veremos lo que sucede y estaremos desde luego pendientes, pero de lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es
de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas que están publicando las empresas, una información que seguro que te interesa, tanto si estás en el paro como si estás pensando en cambiar de puesto de trabajo o incluso de sector. ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y si te parece, Marta, vamos a comenzar con las categorías que más vacantes publican. Hay 5 sectores que vienen liderando las cifras desde el 2022 y, lógicamente, turismo y restauración son 2 de ellas. Claro, tiene mucho sentido, ¿no, Pilar? Por el fuerte peso del turismo en nuestra economía, representa casi el 13% del Producto Interior Bruto. Bueno, los otros 4 sectores que aglutinan la mayoría de las vacantes publicadas son comercial y ventas, compras, logística y almacén, atención al cliente y profesiones, artes y oficios, como refleja el informe de SADE con datos del portal de referencia Infojobs del 2023. Bueno, esto en términos de volumen, de cantidad de ofertas, pero si nos fijamos en la evolución, es muy interesante ver cómo el área de calidad, producción e I+D, la investigación y el desarrollo, pues es la que más crece, ofreciendo el triple de vacantes que en 2020. Y ojo a esa tendencia también que muestra la inteligencia artificial, porque las ofertas vinculadas a esta tecnología han crecido un 31% en tan solo un año. Tan importante es que se cree empleo como las condiciones. Marta, ¿qué sector está ofreciendo una mayor estabilidad en estas nuevas ofertas? Bueno, pues nos responde Ana Giné, directora del Instituto de Estudios Laborales de SADE. Informática y las telecomunicaciones, que tiene un porcentaje de más del 80% en cuanto a ofertas de contrato indefinido. O sea que 8 de cada 10 puestos ofertados el pasado año en informática y telecomunicaciones fueron indefinidos, mientras que en el resto de sectores pues se movieron entre el 21 y el 49%. Si ya nos vamos a los perfiles que más están buscando, pues continúa liderando el de teleoperador, seguido de agente inmobiliario, mozo de almacén, dependiente y delegado comercial. Y hemos comentado, Marta, que las empresas de informática y telecomunicaciones son las que más ofertas estables ofrecen. ¿Qué impacto ha tenido en la reforma laboral en las vacantes? ¿Se nota de alguna manera? Bueno, evidentemente no, porque la ley, Pilar, lo hemos explicado, ¿no?, aquí en la tarde, en más de una ocasión, restringe mucho los casos en los que se puede firmar un contrato temporal. Ahora mismo solo se permite por circunstancias de producción o por sustitución, ¿no? Para trabajos estacionales, pues ya está instaurado el fijo discontinuo. Así que la reforma lo que ha hecho es reducir las vacantes ofertadas en 2023 en concreto hasta en un 9%. De un puesto de trabajo que a lo mejor antes eran 3 contratos distintos, pues ahora con uno, ¿no?, de forma indefinida, pues digamos que se ofrece ese contrato. Bueno, se entiende fácilmente, ¿no?, con la explicación de la profesora Giné. Aún así, con 2,5 millones de ofertas, 2023 se mantuvo en máximos, con casi 4 millones de aspirantes, ¿no?, que se inscribieron en algunas de esas vacantes, ¿no?, para entrar en algunos de esos procesos. A pesar del impulso del contrato indefinido, pues la temporalidad sigue siendo una realidad para muchas personas, sobre todo mujeres. Que hay más mujeres en aquellos sectores en los que hay más temporalidad, o también podría explicarse por el hecho de que a lo mejor la mujer tiene más incentivos a coger contratos temporales porque le permite, es la opción que tiene para poder conciliar responsabilidades familiares con la vida laboral. Así que los datos siguen reflejando, Pilar, como destaca esta experta, ¿no?, de SADE, que sigue siendo la mujer la que más renuncia al trabajo a la hora de tener que conciliar, ¿no?, dedicarse a los cuidados. Y vamos a adentrarnos también un poco más en las condiciones de esas ofertas de empleo. ¿Cómo han evolucionado los sueldos que ofrecen las empresas? ¿Han compensado el impacto de la inflación en las economías domésticas? Bueno, pues ha habido un esfuerzo por parte de las empresas, no lo podemos negar, pero se ha quedado pues un poquito corto, ¿no? Según las vacantes publicadas, Pilar, porque otra cosa es ya ese proceso de negociación que se abre con el aspirante y que, bueno, pues que finalmente haya conseguido rascar un poquito más, pero lo que se ha publicado con esa información de SADE, lo que vemos es un incremento del salario medio ofertado del 2%, o sea, 1,5 puntos por debajo de la inflación media del 2023. Así que, bueno, se ha quedado un poquito corto, ¿no? El salario medio bruto anual, ¿en cuánto quedó? En unos 26.000 euros, que son 400 euros más que el año anterior. Pero claro, eso es una media. Si nos fijamos en otras variables, pues vemos que ese salario bruto anual pues va aumentando de manera considerable pues cuando se pide titulación universitaria, conocimiento del inglés, teletrabajo o 5 años de experiencia. Aquí, con estos requisitos, Pilar, pasamos de esa media de 26.000 euros anuales que hemos dicho a movernos entre los 32.000 y los 62.000, que sí, la diferencia es importante. Pues mucho.
dicho. Con estos requisitos, Marta, imagino que las ofertas relacionadas con la informática y las telecomunicaciones estarán siendo las mejor retribuidas, ¿no? Has llegado a la conclusión correcta, ¿no? Porque para un puesto de analista de negocios, por ejemplo, TIC, se ofrecen casi 65.000 euros brutos anuales, 54.000 para arquitecto de software, casi 51.000 para un diseñador de bases de datos, más o menos lo que se oferta para un médico especialista. Y por comunidades, las vacantes con sueldos medios más altos se dieron el pasado año en Madrid, Barcelona, Andalucía y Comunidad Valenciana. Pues gracias, Marta. Nos hacemos una idea ya de qué están ofertando a las empresas. Me quedo, entre otras cosas, con esos requisitos, ¿no?, que nos pueden ayudar a acceder a mejores ofertas, como siempre, la formación y también especialmente el inglés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, estamos hablando de trabajo y de encontrar, ¿no?, esa oferta que sea la mejor posible para nuestras necesidades, pero llegará un momento, con el paso de los años, que llegará la jubilación. Y de jubilación vamos a hablar enseguida con Fernando Trías de Bes, de tipos de jubilación, que hay muchos. En cuestión de jubilaciones y prejubilaciones está habiendo mucho cambio normativo. Se está retrasando, por un lado, la edad de jubilación. Las penalizaciones por jubilarte antes son mayores. Los premios por jubilarte más tarde también son mayores. Se introducen nuevas fórmulas, como la jubilación parcial, para poder estar en activo un tiempo todavía a partir de la jubilación. Y bueno, conviene saber qué opciones tenemos a nuestro alcance. Pues lo comentamos todo con Fernando Trías de Bes en unos minutos, aquí en La Tarde. Y Rosa Rosado. Sí. ¿Qué pasa cuando confundimos palabras? Pues, ¿qué pasa con la madre de José Carlos? Mira. A ver. Hola, gente. Soy José Carlos desde Alaejos, provincia de Valladolid. Hace 3 años fui a un endocrino para ponerme a dieta y bajar de peso, y un día mi madre, hablando del tema, le dijo a su amiga que yo estaba adelgazando porque había ido a un ginecólogo. Pues mira, pues la madre siempre tiene razón. Pues sí, decir tuberculosis cuando quieres decir tortícolis, como esta alumna, que es lo que se ha viralizado, o estas cosas que nos está diciendo la gente que son curiosísimas. La vez que confundimos las palabras. 607 15 06 02. Piensas. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 06 02. La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain. Ese soy yo. Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios. Y yo que creía que solo era un viaje a través de África. Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia, Carglass repara. Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana. ¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. ¿Qué es la vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador oficial Coca-Cola. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. ¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras. En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Las 5